8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Javier Bustos, experto tributario académico. Lo hemos invitado para hablar sobre los desafíos en materia tributaria en el Ecuador. ¿Necesita cambios? ¿En qué condiciones? Quizás nuevas cargas tributarias. ¿Cómo están las exoneraciones, deducciones? Y en algunos casos se ha hablado también de privilegios fiscales. ¿Cómo enfrentar este desafío tributario en el Ecuador? Muy buen día. Gracias, Miguel, y un buen día a todos quienes nos escuchan. Definitivamente hay un reto importante frente al déficit fiscal que ya han avisado especialistas, gente del gobierno también, que es necesario cubrir frente a eso, y siempre a primera mano se echa de este tema de la recaudación tributaria. Básicamente yo creería que dado los cambios que ha dado este gobierno que ahora se reelige, no hay espacio propiamente para una reforma tributaria, ¿no? No nos olvidemos que hemos tenido reformas tributarias casi a año seguido, a veces 2 en un año, ¿no? Entonces, eso propende o no ayuda a lo que es a la seguridad jurídica, y los inversionistas obviamente no se sienten tranquilos frente a los cambios que tiene el régimen tributario, porque las inversiones a gran escala obviamente lo que pretenden es permanecer en el país el tiempo que llegue a amortizarse su inversión y obtengan utilidades, ¿no? Hemos tenido, para recordar brevemente, un IVA que estuvo en algún momento en el 12, al 13, al 14, hasta el 15%, un SD que había logrado disminuirse hasta el 2% y hoy vuelve al 5%, entonces más bien mantener el reto, yo creo, propiamente de este gobierno, apuntalando a los temas de seguridad y de servicios públicos en la mejora de ellos, es que esto dé una tranquilidad al inversionista, tanto local, al inversionista del extranjero, de que este gobierno va a permanecer 4 años con una mayoría en la Asamblea y en sus comisiones, que le permitiría justamente legislar y alcanzar los objetivos planteados. ¿Y esto en qué ayuda, Miguel? En que básicamente esto dinamice el mercado, aumente el consumo, aumenten los ingresos, aumente la inversión, y la mejora en la recaudación tributaria venga de un crecimiento económico y no por un incremento de tarifas o reducción de exenciones, deducciones, con todo el desgaste que esto tiene a nivel político cuando hay otros temas más apremiantes, sin duda. Primicias publicaron un amplio reportaje sobre el tema tributario y dice que el sistema tributario otorga, por un lado, exoneraciones, deducciones y por otro, privilegios fiscales a quienes más tienen. A esto se suman altos niveles de evasión. ¿Cómo enfrentar estos desafíos que hay para volver más equitativo desde el punto de vista de este análisis? Así es, Miguel. Siempre también viene a punto dentro de esta, luego de la posición de elección del gobierno, un tema que tiene que ver con el gasto tributario, que no es un tema que debe asustarnos. Básicamente, nuestra legislación tributaria, el Código Tributario, establece que el sistema tributario gozará de exenciones que tienen un objetivo de política económica y social. Tarifa 0%, por ejemplo, al IVA a la canasta básica, justamente para ayudar a los sectores más necesitados, devoluciones de impuesto, devoluciones de IVA y exoneraciones de impuesto a la renta tercera edad, y también otro tipo de beneficios que no son ajenos, y ya les hemos conversado también aquí en su momento, por exoneraciones de impuestos para atraer inversión. Entonces, las exoneraciones están previstas en la legislación, existen, deben existir obviamente para precautelar otros aspectos sociales que son importantes en el Ecuador, que no tiene que ver solo con la recaudación tributaria. Digo usted, por ejemplo, la generación de empleo, la mayor inversión en tecnología o en equipamiento productivo para ser más competitivos en cantidad y en calidad para los importadores del exterior, en mejorar la calidad del camarón, del cacao y todos estos nuevos productos tan demandados del exterior. Entonces se han generado también desde el Código de la Producción y la Ley de Comercio Productivo
una serie de exenciones en este sentido. Efectivamente, este reportaje de primicia nos da el alcance con la información que da el SRI, que este gasto tributario ha alcanzado una cifra que es bastante alta, ¿no? En relación con la recaudación tributaria de 5.776 millones en su totalidad. El problema no está en cuál es quitar o no quitar, sino que básicamente en una tarea populista, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, son muy propensos a dar exenciones, exoneraciones tributarias. No se olvide también la última ley que se propuso recientemente de $1 por el barril de petróleo para las zonas de esmeraldas. Entonces son muy generosos con el dinero ajeno cuando hay un déficit de la caja pública. Entonces, el problema está en determinar, porque no, lamentablemente, Miguel, nadie se ha preocupado de determinar de todas estas, póngale usted 80, 100 exenciones o beneficios tributarios, si han cumplido su objetivo o no han cumplido su objetivo. Básicamente uno aplica una exención, lo que uno esperaría es que luego de, en el mejor de los casos, 3, 4 años, venga el SRI, haga una auditoría y saque unas glosas tributarias que a veces van a agigantar la gran deuda que tiene el SRI, que no ha podido ser cobrada también, cuando los estándares internacionales, básicamente en gestión y en política tributaria, determinan que la administración y los contribuyentes tienen que dar información casi en línea y muy periódica a la administración tributaria de efectivamente sí, por esa, hablemos beneficios del Código de la Producción, contratos de inversión. Sí, se han ejecutado las inversiones, sí existen las facturas, pero eso es en línea, porque incluso la facturación es electrónica, sí se han contratado empleados nuevos, ¿sí? Si se ha generado, por ejemplo, un cambio en la matriz productiva para usar insumos locales en lugar de aumentar las importaciones, pero eso debe ser un acompañamiento, yo diría casi diario, porque ahora la tecnología y la inteligencia artificial así lo permiten, pero básicamente aquí somos muy generosos y muy prolíficos en aprobar leyes, exenciones y beneficios, y luego no hay nadie que controle y diga, esto está distorsionado, deberíamos reducirlo, eliminarlo o focalizarlo. También tenemos estos beneficios y deducciones que tenemos por apoyo o patrocinio en actividades deportivas, en actividades de educación, en actividades culturales, de salud. Ahora el proyecto de ley también contra la violencia tiene también un tema de un beneficio tributario para la deducción en equipamiento y a la policía y al ejército, pero un poco lo que hay que volver, Miguel, es a determinar si estos beneficios han cumplido su finalidad. Se ha generado más empleo, mayor inversión, se mantienen esos beneficios. Contribuyentes que han abusado del sistema solo para obtener un beneficio tributario, con empresas fantasmas o con empresas que se constituyen para optar por algún tipo de contrato público. Sobre ese tema, eso debería ser detectado en el momento, y esa parte es la que nos queda debiendo los poderes del Estado y la administración pública, porque nadie tiene a su cargo el seguimiento y el cumplimiento de los objetivos para ir modulando estos beneficios o estas excepciones que pueden obviamente generar en los temas que había planteado al inicio de la pregunta, que tienen que ver con la evasión y con la elusión, que obviamente si esas son detectadas a tiempo se pueden evitar, o si no, lo que va a ocurrir es que posteriormente, cuando ya sean detectadas, ni las compañías ni las personas sean ubicables y se habría generado un perjuicio al Estado y una exención indebidamente concedida. Ahora, doctor Javier Bustos, ¿quiénes se benefician de lo que se ha hablado del gasto tributario? Ya, en este tema, Miguel, del gasto tributario, también hay otra realidad que no es solo de Ecuador y es del mundo. Cuando ¿quiénes generan la recaudación tributaria en el Ecuador? Básicamente el 80% de lo que ingresa al presupuesto del Estado lo dan el 5% de los contribuyentes, ¿sí? Entonces son muy pocos contribuyentes los que generan la recaudación tributaria, ¿sí? Las grandes empresas, sectores estratégicos, petróleo, bancos, comunicaciones, las que están dentro del catastro de las 200 empresas, ellas dan el 80% de la recaudación.
Y existe un gran número de contribuyentes, de emprendedores y personas naturales, que somos el 80% de los ciudadanos que contribuimos con un 10% de la recaudación. Entonces, Miguel, ahí vamos a tener beneficios, como decía, que se dan a tercera edad, a personas discapacitadas, a nosotros, personas naturales, como la deducción de gastos personales en educación, salud, vivienda. Pero eso, que es importante para la persona, en la totalidad del gasto tributario, en verdad es un gasto mínimo, ¿sí? Frente a lo que pueden ser beneficios tributarios dados por el Código de la Producción y la Ley de Fomento Productivo, que por su naturaleza solo pueden, el beneficio de estabilidad tributaria para quienes inviertan $100 millones en el país, solo pueden acceder grandes empresas o grandes contribuyentes. Entonces, esto es algo que igual no nos debería asustar siempre que se hayan cumplido los objetivos por los que se dieron estos beneficios, porque básicamente, Miguel, quizás para aclarar a quienes nos ven y nos escuchan, el gasto tributario no es otra cosa que los recursos que deja de recibir el Estado a cambio de darle algún beneficio tributario para pagar menos impuestos, que es lo que en la doctrina se llaman como transferencias indirectas. Los subsidios son transferencias directas que se entregan a las personas, y lo que el Estado deja de recibir se denominan transferencias indirectas. Entonces, sí, los beneficiarios en estos 5,000 millones van a ser obviamente grandes empresas, pero no porque han abusado del sistema, sino porque están destinadas para que sean estas grandes empresas las que lleven a su cargo los temas de inversión, y con inversión, desarrollo económico, mejor consumo y obviamente la generación de empleo que debe de venir dentro del sector privado. Ahora, hay otro tema que siempre ha sido una carga para el Estado, la evasión y la elusión. ¿En qué nivel está este hueco en la recaudación? Mira, Miguel, estos temas con estas diferenciaciones de evasión, que es propiamente la defraudación tributaria, que está sancionado como un delito, inclusive con prisión así prevista en el Código Orgánico Integral Penal, y la elusión, que es más un abuso del sistema, pero que igual genera una responsabilidad pecuniaria para los contribuyentes que abusan del sistema porque usan unos beneficios que no fueron destinados para ellos. La compra que se hace un hijo de un vehículo y que pone al nombre del papá o del abuelito para luego pedir la devolución de IVA, cosas como entendibles como lo que podría ser un abuso del sistema. Entonces, esto es un problema real y existente, pero esto no se soluciona con una reforma tributaria, con eliminar determinada exención, sino que deviene de un tema integral dentro no solo del sistema tributario, sino del sistema en general. Mire usted, Miguel, que el SRI tiene como deudores morosos 4.500, en deudores morosos la deuda asciende a 4.500 millones, ¿no? Justo similar a lo que estamos discutiendo hoy del gasto tributario. Y mucha de esta deuda, pues, no posiblemente, sino buena parte de esta deuda vendría de temas de evasión tributaria, ¿sí? Y ahí tenemos un problema que no nos olvidemos que en todo sistema democrático las decisiones finales entre las discrepancias que tenemos los contribuyentes con el SRI, con aduanas, con los municipios en materia tributaria, finalmente entra un tercero, que es un juez quien toma una decisión final. Y el sistema tributario prácticamente está colapsado porque todo lo que resuelven los tribunales contenciosos tributarios luego llega a un embudo que se llama Corte Nacional de Justicia, donde existe una sola sala, donde usted tranquilamente puede encontrar una gran cantidad de cientos de casos ahí represados. Entonces, toda la agilidad que puede ponerle el SRI en la intención de cobrar deudas o en la intención de perseguir recursos públicos tan necesarios, por supuesto, se ven diluidos o se ven solo en una estadística de que el SRI es muy bueno en determinar glosas, pero luego el problema es que no las puede ejecutar por razones tanto administrativas
que no es tan efectivo el SRI en la gestión de cobro, y luego también, por supuesto, en la parte de responsabilidad que lleva el sistema de justicia. Y ahí usted, Miguel, se preguntará, o por lo menos yo sí me cuestiono estos temas, cuando está en discusión el cobro de deudas, de recursos que bien le vendrían al Estado de 4.500 millones, ¿no suena lógico, razonable invertir en el sistema tributario para mejorarlo, tecnificarlo, poner más jueces, invertir unos 20, 30, 50, 100 millones, 200 millones que me permitan a mí hacer líquido estos 4.500 millones? Entonces, luego hay temas que luego no se explican, que básicamente devienen en que el Estado o no quiere cobrar porque las herramientas tienen y los recursos existen de estas propias deudas que se van a cobrar para ser más ágil y más efectivo. Y en la medida que la gente sepa de que yéndome con determinado abogado, con determinado contador, sé que puedo alargar la deuda y que nunca me van a cobrar, si hago efectivo el sistema de justicia, también elimino esta percepción que existen en determinados contribuyentes de que puedo ir por el mundo sin pagar impuestos porque ya en el sistema judicial o con determinados recursos, con determinada acción, sé que paralizo la acción de cobro 5, 6, 7 o 10 años. Entonces hay temas estructurales que no devienen o no requieren una reforma tributaria, sino que requieren una decisión armonizada de todas las funciones del Estado para hacer real y disminuir toda esta brecha alta y cada vez mayor de impuesto de evasión, porque cuando más se aumentan las tarifas de los impuestos, cuando aumentamos la tarifa del 12 de IVA al 15, se vuelve más atractivo evadir impuestos. Gente que no quiera dar impuestos, talleres mecánicos que digan, no, es que si le doy factura le cobre el IVA, antes el 12, ahora con el 15%, entonces es más atractiva la evasión, y esos son temas estructurales que pueden bien ser cubiertos porque hay los recursos, existe ahora la tecnología y la inteligencia artificial para eso. Ahora falta un poco la decisión política, creo yo. A propósito del IVA, doctor Bustos, por el volumen de recaudación, ¿sigue siendo el impuesto principal o uno de los principales del país? Sí, por supuesto. Por supuesto, cuando había esta reforma y se decían que el aumento de la tarifa de IVA, no necesariamente los aumentos de tarifa generan mayor recaudación, estamos viendo que ha tenido un crecimiento, y así lo consta en el propio boletín último del SRI de recaudación, que han aumentado las ventas y han aumentado en forma importante la recaudación de IVA, y está atada más que a un dinamismo económico, creo yo, porque antes de las elecciones entramos en una etapa como de congelamiento de decisiones de compra de todos los ciudadanos, pero básicamente quien solventó esa mayor recaudación, aun cuando el consumo no había aumentado, fue determinado por los 3 puntos de incremento de IVA. Eso está claro, y está claro también que dadas las circunstancias actuales, ese margen que tiene el gobierno de volver a algún momento al 14 o al 13%, hoy por hoy no va a ser viable. Y hoy por hoy una mejora en que el IVA sigue incrementándose, pero que la renta llegue a superar también el impuesto al valor agregado, que es lo deseable en todos los sistemas tributarios, porque el IVA grava el consumo tanto al ciudadano de pie que va a la tienda y compra un chupete, una galleta con 12% de IVA, como a la persona que tiene grandes recursos y se va al exterior. O sea, el IVA es igual para todos, es la misma tarifa, aun cuando también ya existen propuestas de que se pueden poner IVAs con tarifa personalizada. Siempre va a ser más deseable y más saludable que la mejora en la recaudación tributaria venga por gente que tenga más empleo, por gente que haga más emprendimientos, por gente que gane mejores salarios, y eso incremente el impuesto a la renta. Doctor Bustos, ahora el SRI recauda los impuestos, ha ido creciendo anualmente, pero esto permite enfrentar el bache fiscal que tiene la caja fiscal. Es decir, esos recursos van a eso, y si es que no se ve obra pública, simplemente esos impuestos no se ve como algo que aporta al desarrollo del país. ¿O solo tapa el hueco fiscal?
Exactamente, Miguel, ahí viene un poco la técnica, yo creo, económica y del Ministerio de Finanzas y de la política financiera del Estado, obviamente, sin comprometer tenemos básicamente unos ingresos por recaudación tributaria que se han venido incrementando, y también tenemos el tema de la recaudación petrolera y lo que venga luego por nuevos proyectos de inversión en la extracción de recursos naturales. Pero efectivamente, Miguel, al ciudadano de a pie, más allá de que estemos al día con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario y la CAP, porque hay que estar al día porque son dineros que se han pedido prestados por el propio gobierno, ¿no? Y hay que honrar esas obligaciones. Generar un ambiente de tranquilidad, que genere mayor inversión, para que no se compromete efectivamente, Miguel, porque no se puede comprometer toda la deuda, toda la recaudación en pagar la deuda, sino que deben existir, obviamente, inversión en las áreas prioritarias hoy por hoy de seguridad, educación, salud, transporte, realidad, es decir, las necesidades del ciudadano de a pie son importantes. Veamos si ya repuntan los temas de alianzas público-privadas, cooperaciones gobierno a gobierno, que fue parte de la gira también que hizo el presidente en semanas anteriores. Y un poco, aunque parecería que no es importante, pero en la medida de que ese optimismo, esa voluntad de cambio que parece existir, también llene de optimismo a los ciudadanos, que nos permita hacer mejor las cosas y tener mejores oportunidades, porque yo creo que al ciudadano normal no quiere que se le regale nada, pero sí quiere que exista un ambiente de paz y tranquilidad donde puede emprender en cualquier actividad económica, y ese va a ser el gran reto del gobierno, en demostrar que el Estado puede hacer obra y gestión pública y lo puede hacer sin corrupción, porque también los casos que están en fiscalía y en la función judicial por corrupción son muchos. Pues también se desconfía, Miguel, de decir aumentemos o démosle más recursos al Estado porque va a hacer más y mejores cosas. Pues si cuando tuvo plata no hizo más y mejores cosas, ¿por qué habría que hacerlos ahora? Entonces viene un poco de reconstruir la imagen del país, la imagen del Estado y ganar la confianza. Yo creo que el primer elemento no es tributario, no es político, no es de leyes que se aprueben, sino en generar confianza del ciudadano hacia el Estado, que pueda confiar estos recursos, la educación de sus hijos, la seguridad de su familia. Y entonces esa es la confianza que esperamos se vea recuperada en estos próximos días y meses que inicia el gobierno. Ahora, en definitiva, frente a este panorama de tributos, se requiere nuevos cambios parciales, cambios estructurales en el esquema tributario en el Ecuador. Así es, Miguel, yo creo que siempre va a haber cabida para cambios o reformas. Yo diría que este no es un tema que debería venir este año, porque si queremos hacer los cambios profundos y estructurales de lo que hablamos, de todo lo que las instituciones que involucran la recaudación tributaria, seguramente este año debería estarse para trabajar, socializar y elaborar aquellos cambios en las normas, tanto de procedimiento, normas judiciales o normas de liquidación de impuestos, que hagan más sencillo el régimen tributario. Entonces, esto no es de sacar una ley urgente económica de 400 páginas que se debate en 30 días, porque ahí o pasa o no pasa. Ya vimos una que pasó por el Ministerio de la Ley y fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Entonces, claro, siempre hay cabidas para reformas tributarias para mejorar, pero en una ley ordinaria, con los debates necesarios, que intervengan todos los actores, que se permita generar debate con leyes públicas, porque a veces hay proyectos de ley que uno consulta y dice, no, es que esté en la presidencia, eso no se puede enseñar a nadie, está en el ministerio, está el que vaya a la asamblea. Entonces se maneja un hermetismo que obviamente, Miguel, y eso no lo digo yo, lo ha demostrado todas estas últimas reformas tributarias, han sido parches, que luego esos parches se superponen a otros parches y entonces nos tienen con una danta, con unos chibolos que no camina normalmente como esperaríamos del sistema tributario. Entonces reforma siempre va a haber cómo, pero no nos dejemos guiar por ese tema de la inmediatez, de la urgencia económica, sino en verdad con temas estructurales, entendiendo y midiendo
estos beneficios tributarios, si han cumplido su objetivo, si han sido abusados, ajustados, porque existen obviamente temas tan interesantes que algún rato los conversaremos también, como el impuesto mínimo global. Entonces ya trasciende también el país, el Ecuador, que es un tema de cooperación internacional, y otros temas de discusión y debate internacional y de cooperación. Entonces, por supuesto, pero con los tiempos, los plazos que algo bien pensado necesita para tener una ley que dure unos 20, 30 o 40 años, ¿no? Bien, muchas gracias como siempre al académico y experto tributario doctor Javier Bustos para hablar sobre el tema impositivo en el Ecuador, los tributos en nuestro país. Javier, muy amable. Gracias, Miguel, un buen día a quienes nos escuchan. Muy amable. Muy amable. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.